Nosotros continuamos aquí en los estudios de Ciudad Quito y ya tenemos la presencia de Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación y Desarrollo. Pavel Muñoz, comienzo por la pregunta que cae por su propio peso y que la ciudadanía espera que lo haga. ¿Por qué Pavel Muñoz sale? Porque sorprendió que Pavel Muñoz salga de la esfera del gabinete ministerial. Carlos, buenos días. Lo propio a la ciudadanía que nos ve y escucha. Esto lo acordamos con el presidente hace unos 4 meses atrás, al menos, ¿no? Y tuvo que ver cuando yo le había señalado al presidente el deseo de poder terminar mi formación académica. Yo había terminado mis estudios doctorales, Carlos, pero no me había podido graduar. Y es el punto donde esto debo hacerlo. Los que conocen un poco a la academia saben que si pasara más tiempo, ya luego no tengo la posibilidad de revalidar mis materias doctorales y entonces exigía que estos fueran los tiempos. Luego hablé con el presidente cuando empezaba el diálogo nacional. Evidentemente le pedí sus instrucciones. No olvidemos que la invitación al diálogo nacional fue hecha por el presidente de la República. Le pedía sus instrucciones conceptuales, metodológicas para el proceso y a partir de eso también conversamos sobre este tema. Y finalmente pudimos viajar juntos hace una semana exactamente a Bolivia juntos. Y ahí terminamos de concretar esta, que es una decisión evidentemente que me apena, pero que al final, Carlos, también la hago con sentido militante. Creo que al 2017 el proceso nos va a necesitar a todos, digamos, con todo el tiempo de atención debido y espero para ese momento estar listo ya. Pero, a ver, Pavel, pero llamó la atención algo. Es decir, a ver, tú lideraste el tema del diálogo nacional sobre la equidad y justicia social. Eso te permitió a ti recorrer el país y acercarte más a la ciudadanía en momentos que el propio presidente de la República reconoció que el gobierno se había un poco alejado de la ciudadanía y que se había llenado de ministerios o de ministros un poco que se habían aburguesado en ese sentido. Palabras que dijo el propio presidente de la República y que lo reconoció varias ocasiones. Es decir, en el momento que te retiras en un momento político y de economía súper complicado. Y también sorprende en paralelo la salida de Natalicelli. Es decir, se está hablando que al interior del gobierno hubo un choque que representa al socialismo y a la izquierda por Pavel Muñoz y un choque de la derecha que representaría Natalicelli. ¿Eso es verdad? Hay muchas elucubraciones, pero el escenario me parece que es bastante más simple, Carlos. En el caso mío va por donde te señalo esta necesidad de culminar mi proceso de formación académica. Y las dos cosas que te diría respecto a lo que señalas, uno es cierto que el diálogo ha sido una herramienta totalmente exitosa y no lo ha sido las personas que han estado liderando el diálogo, no lo han sido los resultados del diálogo, ha sido el diálogo como tal. Creo que lo más importante del proceso de diálogo ha sido el diálogo mismo, la posibilidad de que en un momento cuando estaba activada la política de la protesta pueda ser cobijada, ¿no es cierto?, puesta por encima de la política de la propuesta, que es la que se activó con el diálogo y eso ha sido fundamental. Ahora, pero ¿cómo entender que el diálogo no fue una acción táctica y que realmente fue una acción de convicción para recoger todo aquello que la ciudadanía dijo dentro de correctivos, ajustes o dentro de la propia planificación hasta el 2017 del gobierno nacional? En ese sentido, solo para no quedarme con una idea anterior, en ese sentido el diálogo continuará, el diálogo se lo hará con la misma responsabilidad, porque además al ser el diálogo lo más importante, evidentemente no depende de las personas que estén al frente, sino de que el proceso sea bien llevado. Institucionalmente, ya para eso hay instituciones capaces, digamos, que tienen la fortaleza para hacerlo, y la ministra Cecilia Vaca, que también estuvo acompañando el proceso de diálogo bajo el cual yo estaba haciendo nada más que una tarea de coordinación, Cecilia asumirá eso. ¿Por qué no quedará esto en el aire, Carlos? Por la propia figura del diálogo. Insisto, ¿qué es lo que el diálogo ha generado? Uno, puso la política en la sociedad. Eso me parece que es fundamental. Mientras algunos querían que la política esté vía protesta en las calles, el diálogo puso la política en la sociedad mediante el debate, el intercambio razonado de ideas, que me parece que es fundamental. Segundo, es un adecuado mecanismo de gestión política, tal vez es el mejor mecanismo de gestión política. Supone, en tercer lugar, el reconocimiento del otro y creo, Carlos, que esto era lo fundamental. Muchas veces las personas, con el solo hecho de saber que podían decirle al gobierno qué está bien, incluso qué está mal, ¿no es cierto?, me parece que había un gran logro. Y dos elementos finales. Hay resultados que se pueden mostrar, esto es así. A eso iba Pavel Muñoz, porque si bien es cierto, el diálogo acerca, el diálogo permite la escucha, etcétera, etcétera, pero en términos prácticos la ciudadanía también quiere que esa escucha de parte del gobierno se instrumente en políticas públicas. ¿Cuáles son los resultados en ese sentido que arrojó el diálogo en términos pragmáticos? Son varios. El tema es que la prensa le dio interés
y nosotros también pusimos un fuerte énfasis en los resultados alrededor de los dos proyectos legales que, sin ser el motivo central del diálogo, fueron, ¿no es cierto?, los que más protagonismo de parte nuestra incluso le dimos, en términos de información sobre herencia, sobre plusvalía. Pero hay un conjunto de otros elementos, Carlos. Déjame señalar unos tres, por favor, que me parece que pueden ser centrales, a pesar que hay muchos más. Cuando te digo tres, porque al menos tres. El uno tiene que ver con un conjunto de política pública que el gobierno mismo la venía analizando. Te pongo el ejemplo de más espacio en las compras públicas para los segmentos de la economía popular y solidaria. Eso es fundamental, ¿no? Y contigo lo hemos conversado desde hace mucho tiempo. Exactamente, lo hemos conversado, eso el gobierno lo tenía previsto, evidentemente era una demanda ciudadana, puede ser atendida. Un segundo elemento, el tema de que si lo que queremos es fomentar cosas como el emprendimiento ciudadano, no les ahoguemos con trámites, desde la generación de una empresa hasta, por ejemplo, nuevamente a los negocios de la economía popular y solidaria con un conjunto de normas sanitarias que al final del día terminan siendo restrictivas de esa iniciativa. Esto significará una gran baja de, si tú quieres, de trámites, ¿no es cierto?, en la gestión pública. Un tercer elemento, el propio tema de la ley de alianzas público-privadas, ¿sí? Este es un tema, Carlos, además, que empieza a ser tratado en Semplades hace al menos un año atrás. Cuando nosotros hacemos una reflexión de decir, ¿hemos recuperado al Estado? Sí. ¿Somos estatistas? No. Por lo tanto, hay un segmento donde evidentemente no cabe que esté el Estado, y ahí planteamos nosotros un tema del alcance del Estado. ¿Dónde sí debe estar el Estado? ¿Dónde no? Te paro ahí porque tú acabas de decir algo que es tremendamente importante, el término de autorreflexión. Cuando dices, somos estatistas, es decir, se pregunta el propio gobierno, la visión del gobierno, se pregunta, ¿somos estatistas? Y la respuesta fue no. Entonces, si la respuesta es no, ¿qué es el gobierno? El gobierno es un gobierno que ha recuperado las facultades esenciales del Estado, que estaban perdidas en la época neoliberal, Carlos. Este Estado dejó de planificar, este Estado dejó de regular, este Estado dejó de redistribuir. Y al menos estas tres fueron competencias que el Estado las retomó. Ahora, una cosa es que tengamos mayor presencia estatal, que era necesarísima, totalmente indispensable en el caso ecuatoriano, tanto en lo económico como en lo político. Carlos, tengamos claro que entre los años 80 y 90 se implementó el neoliberalismo de manera muy fuerte en el país, y una de sus consignas fue tener un Estado mínimo, un Estado que no tenga capacidades de intervención. Pero tú me estás planteando la tercera vía, Estado hasta donde sea necesario y mercado hasta donde sea posible. ¿Me estás planteando la tercera vía? No es una tercera vía en el sentido, digamos, de como lo discutieron los británicos, ¿no es cierto? Que a ratos era así una cosa como muy ni chicha ni limonada. Lo nuestro es claramente una apuesta por el socialismo del buen vivir, pero te digo, por ejemplo, desde esas convicciones nosotros creemos que debemos tener más sociedad que Estado, ¿no es cierto? Y que no tenemos una lógica estatista, pero que sí el Estado debe estar en la perspectiva que lo exige su Constitución. Si esta Constitución garantiza derechos como la salud, como la educación, como el desarrollo infantil integral, como la educación superior, entonces debemos tener un Estado que esté en capacidades de cumplir esos derechos que son garantías ciudadanas. ¿Por qué puse énfasis en esta autorreflexión que tú mismo la acabas de transmitir? Es porque se decía que al interior del gobierno nacional había dos tendencias, la de izquierda y la de derecha, y que la tendencia de izquierda, y liderada por el Semplades, a tal punto que se hablaba de los sempladianos, no hubieran estado de acuerdo en su momento con el acuerdo comercial con la Unión Europea. Carlos, todo cuerpo colegiado, digamos, toda instancia donde hay más de 10 personas seguramente tiene una suerte de sano, si tú quieres, intercambio de posiciones hacia dónde orientar. Me parece que tal vez esto es una de las características positivas del gobierno, la posibilidad de que el presidente ha llevado esto en un equilibrio entre lo que podría ser a ratos un sector más ideológico, conceptual, y un sector más pragmático respecto a la implementación de ciertas políticas públicas. Nosotros solíamos tener dentro del gobierno, y lo tenemos dentro del movimiento político. Yo me mantengo en el movimiento político, tengo tareas militantes en el movimiento político y solemos tener debates. Y los debates son absolutamente sanos. El problema es que los ecuatorianos solemos tener una cultura política poco proclive al debate. Creemos que siempre hay que estar totalmente de acuerdo, siempre hay que estar totalmente de desacuerdo. Y no somos, digamos, de una cultura de saber debatir. Creo que nosotros hemos con madurez aprendido a debatir
tanto al interior del movimiento de gobierno como de el movimiento político, y después de las discusiones sí defendemos nuestras políticas monolíticamente, digamos, ya somos un cuerpo organizado, disciplinado, pragmático, programático también, profundamente democrático, que puede debatir internamente, pero que después defiende sus puntos de vista. Así que esto yo no le señalaría como una disfuncionalidad, digamos, me parece que es absolutamente normal que existan puntos de debate, ¿no es cierto?, al interior del proceso político. Además, sería malo que no existiría, Carlos, si siempre tuviéramos una visión, digamos, unificada de las cosas, monolítica siempre de las cosas. Yo creo que eso no sería adecuado. Es sano que tengamos posiciones a ratos que se debaten, pero lo importante es que después defendamos disciplinadamente nuestras Hay que posturas. promover una convivencia ideológica de cara a un desarrollo común. Eso es lo que me estás planteando. Exactamente. Ya, ¿no? ahora, y ya para terminar, Pavel Muñoz, dices, sigo militante. Es decir, sí, yo tenía entendido que, que sigues en el movimiento Alianza País y que estás a cargo, si no me equivoco, del área de pensamiento político. Pero el doctorado se termina en el 2016. Y el 2017 son las elecciones. Parte del 2016 vas a activar políticamente. ¿Hay una agenda política en la vida personal de Pavel Muñoz de cara a las elecciones del 2017? Yo no hablaría en términos personales, yo hablaría en términos más de mi tarea militante, ¿no? Creo, Carlos, que en este momento, dentro del gobierno, por ejemplo, la atención, y eso está muy bien, a ratos nos obliga a la coyuntura económica a que se centre la atención en lo económico. Y creo que desde el movimiento político debemos colaborar en una reflexión crítica sobre el escenario político. Este es el Instituto de Pensamiento Político, Carlos, no es una novedad, no se crea esta semana, ¿no es cierto? Desde que asumió Doris Solís se creó este instituto, yo he estado a cargo de su coordinación y hoy libero un poquito de tiempo para fortalecer esta tarea. Espero que el aporte de una reflexión política crítica, autocrítica, generar, digamos, empezar a trabajar en cuál va a ser nuestra propuesta programática de cara a las elecciones del 2017, espero que pueda ser un grano de arena que le sea útil al proceso. Gracias, Pavel Muñoz, por estar con nosotros. Por cierto, habíamos anunciado a Diego Fuentes, pero algo pasó, no ha llegado, en todo caso ya me darán el informe. Y por cierto, los invito a Pulso Político el día de hoy, vamos a debatir sobre las enmiendas constitucionales. Estará Juan Carlos Casinelli, Verónica Aria, Luis Fernando Torres y Moisés Tacle, estos dos últimos por el Partido Social Cristiano Madera Guerrero y los dos primeros desde el bloque oficialista. Los espero a las 22:30 en Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.